En ocasiones menciono y voy a mencionar los distintos periodos que formaron parte de la historia del Antiguo Egipto. Así que este vídeo de introducción está pensado para ubicar esos distintos periodos y explicar unas breves nociones sobre ellos. ¿Me acompañas en este viaje por la historia? ¡Empezamos! La historia del Antiguo Egipto comienza en la prehistoria, cuando Egipto fue un importante punto de paso para los primeros humanos que migraban desde el este de África. El Paleolítico Medio se origina en el Achelense final, cuando encontramos hachas realizadas con técnicas de percusión típicas de Nubia. Según avanza este Paleolítico Medio, el clima se volvió más árido y cambiaron las condiciones de vida, haciendo que las fuentes de alimentación quedaran restringidas a la llanura de inundación. Así, la población se concentró en lo que llamamos el Valle del Nilo. De todos modos, a la prehistoria egipcia le he dedicado ya un vídeo de mi canal de YouTube que os dejo enlazado en la descripción para que podáis descubrir más sobre este fascinante periodo. Del Neolítico hay varios yacimientos en Egipto que pueden ser tanto permanentes como estacionales. En la cultura Omari, es decir, del 4600 al 4350 a.C. aproximadamente, ya se domestican bovinos, cerdos y cabras y se cultivan distintos cereales, pero el metal no era todavía conocido. En el predinástico encontramos dos culturas neolíticas distintas, la badariense y la nagada. La economía badariense se basaba en la agricultura, la pesca y la ganadería, y la cultura nagada es propia del Alto Egipto, donde destacan los enterramientos con ajuares funerarios que fueron descubiertos por Flinders Petrie. Tras el Neolítico, encontramos la época arcaica o tinita, que engloba las dinastías 1 y 2, y en las que la monarquía tiene un marcado carácter militar. Este periodo comienza con la unificación del país del Nilo bajo el mandato del faraón Narmer. Por cierto, su paleta es una de las obras de arte más conocidas del arte del Antiguo Egipto. Si quieres saber más sobre ella, puedes ver una entrada que le dediqué en mi web y que te dejo vinculada en la descripción. Destacan de esta época los enterramientos en Sáqqara y Abidos. Los primeros pertenecen a la élite de la población, mientras que los segundos serían los enterramientos reales. Con la tercera dinastía comienza el Reino Antiguo, en el que la capital se situará en la ciudad de Menfis. En esta época hay un largo periodo de prosperidad económica y estabilidad política. El país se convierte en un estado centralizado gobernado por la figura del faraón. Destacan de este periodo las grandes pirámides, como la pirámide escalonada de Zoser en Sáqqara, las de Snefru o las de la meseta de Giza, entre las que se encuentra la gran pirámide de Keops. En la quinta dinastía, los miembros de la familia real dejarán de ostentar los cargos más importantes del Estado y aumentó el número de sacerdotes y funcionarios. Esta dinastía acaba con el faraón Unas, en cuya tumba encontramos por primera vez los famosos textos de las pirámides. La siguiente época será el primer periodo intermedio, un periodo de crisis e inestabilidad.
En el Bajo Egipto destaca la importancia de la ciudad de Heracleópolis Magna, y en el Alto Egipto existen distintos gobernadores locales o nomarcas. Ambas zonas fueron unificadas por el faraón Mentuhotep II. Después comenzará el Reino Medio, durante el cual se realizan las primeras campañas militares en Oriente Próximo y se buscan modelos e inspiración en la tradición del Reino Antiguo. Se hacen incursiones en Nubia con una nueva estrategia de conquista y colonización para conseguir nuevas materias primas, sobre todo oro. Además, tenemos constancia de la existencia de contactos comerciales entre Egipto y el Egeo. Por otro lado, se promueve el culto al soberano y se produce un retorno a un gobierno centralizado, aumentándose además la burocracia. Tras el Reino Medio, se produce la división del poder en el territorio egipcio, comenzando así el segundo periodo intermedio, que abarca del año 1650 al 1550 a.C. Está protagonizado por unos extranjeros denominados Hicsos, que serían originarios de Asia y establecerían su capital en Avaris. Contemporáneos a ellos encontraríamos otra dinastía egipcia, por llamarla de alguna manera. Esta trasladaría la capital de Lisht a Tebas, la actual Luxor, desde donde se iniciaría la reconquista y reunificación de Egipto con la que dio comienzo el Reino Nuevo. Este Reino Nuevo, que iría del 1550 al 1070 a.C. aproximadamente, comienza con el faraón Ahmose y los llamados faraones Tutmósidas, con los que se produce un auge de la cultura egipcia y una importante expansión territorial. Tras ellos se producirá la conocida como ruptura de Amarna, protagonizada por el famoso Akenatón, que instauró el culto enoteísta al disco solar Atón. Con su muerte se restaura la tradición religiosa egipcia y con sus sucesores, entre los que se encuentra el conocido Tutankamón, terminará la dinastía XVIII. Las dos siguientes dinastías serán conocidas como Ramésidas, por el nombre que llevaron muchos de los faraones que gobernaron en este periodo. De todas formas, si quieres ampliar la información sobre el Reino Nuevo, te recomiendo uno de los vídeos de mi canal de YouTube que le he dedicado en exclusiva. Te lo dejo en la descripción para que puedas verlo más tarde. Durante la dinastía 20 aumentará el poder de los sumos sacerdotes de Amón y se produce una división del poder en Egipto. Esta fragmentación, con soberanos en el norte y en el sur del país, marcará el inicio del tercer periodo intermedio. En él se producirá también el gobierno de los libios y los nubios en Egipto y se solaparán las distintas dinastías gobernantes debido a la fragmentación del país. En el año 664 a.C. comienza la Baja Época, que podemos dividir en 4 etapas distintas: la dinastía saíta, la primera ocupación persa, el periodo independiente y la segunda ocupación persa de Egipto. Con la dinastía saíta se produce la reunificación del país bajo el reinado de Psamético I, pero el país se encuentra en una profunda crisis económica. Este faraón restaura la prosperidad en el país y establece buenas relaciones con los gobernantes griegos. Durante el reinado de Psamético III se produce la conquista persa de Egipto, pasando así el país a ser una provincia o satrapía del imperio aqueménida.
El periodo de independencia engloba las dinastías 28, 29 y 30, y es una época en la que Egipto tiene que enfrentarse a los persas y a distintos conflictos internos. La dinastía 31 vuelve a ser persa y termina con el reinado de Darío III, que se enfrentó a Alejandro Magno en la batalla de Isos. Con la conquista de Egipto por Alejandro Magno en el 332 a.C., comienza el periodo helenístico o tolemaico. Tras las guerras de los diádocos, Ptolomeo I se declara faraón de Egipto en el año 305 a.C. La dinastía tolemaica o lágida que él inicia se caracteriza por los matrimonios entre personas de la misma familia para evitar la fragmentación del poder, pero también por los conflictos o incluso asesinatos entre miembros de la familia real. La dinastía tolemaica y el Egipto faraónico terminarán con el suicidio de la reina Cleopatra VII, a partir del cual Egipto pasará a ser una provincia del Imperio Romano. Y con esto termina mi pequeño repaso a la historia del Antiguo Egipto. Recuerda que poco a poco iré ampliando la información sobre cada periodo, así que suscríbete a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho para no perderte los nuevos vídeos semanales dedicados siempre a esta maravillosa civilización.